informado en nuestro anterior segmento, la Secretaría Anticorrupción, dependencia de la Presidencia de la República, ha encontrado deficiencias e incumplimientos en calificación de ofertas en procesos de contratación en la compañía de economía mixta Austrogas, en donde la empresa pública Petroecuador es la mayor accionista con un 70% de participaciones. Las 7:36. Damos la bienvenida a la ingeniera Dora Ordóñez, quien es subsecretaria de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que está desde ayer en la ciudad de Cuenca cumpliendo algunas gestiones. Ingeniera Ordóñez, muy buenos días. ¿Qué es lo que está sucediendo en Austrogas? El día de ayer cerrábamos este noticiario con informaciones que estaban aún un tanto inconexas, pero había la denuncia del impedimento para ingresar a su lugar de trabajo de una funcionaria de varios años en Austrogas, y esto aparentemente tenía conexión con una especie de purga que se intentaba hacer allí. Se entendía de que desde altas esferas, probablemente desde la gerencia de esta empresa, se sospechaba que esta y otros funcionarios habían filtrado información que son hoy materia de investigación por la Secretaría de la cual usted es parte. ¿Qué es lo que está pasando? Buen día, Gustavo. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. También un saludo a los radioescuchas. El 4 de junio aproximadamente, el 1 de junio en realidad, nos llegó a la Secretaría Anticorrupción una denuncia por parte de un ciudadano. Me parece que era uno de los oferentes que fue descalificado en el proceso contractual que llevó a cabo la empresa Austrogas. Este proceso tenía un presupuesto referencial de $1.300.000 aproximadamente. Este contrato ya fue adjudicado y entendemos que se está llevando a cabo ya la ejecución de este contrato. Hasta ahí, y por un pronunciamiento incluso de Sercop, aparentemente no había pasado nada. El pronunciamiento de Sercop incluso manifestaba que se habían revisado los documentos relacionados en la oferta, en todo el expediente, y en estricto no había ningún inconveniente en la contratación, en la calificación y obviamente en la adjudicación del proceso. Pero nos llamaba la atención que luego de haber recibido alguna información, y ahí yo lo voy a decir claramente, ninguno de los funcionarios de la empresa Austrogas nos ha entregado un solo documento. Lo que nosotros hemos hecho es requerir al servicio de contratación pública, hemos requerido al servicio de rentas internas, hemos requerido a la superintendencia de compañías varios documentos relacionados a la empresa Austrogas y también a los oferentes de este proceso en específico. Nosotros tenemos personas que son especialistas en contratación pública en la Secretaría Anticorrupción y empezamos a revisar desde la etapa precontractual, es decir, desde los términos de referencia, y obviamente revisando contra la Ley Orgánica de Contratación Pública, que además define modelos de pliegos, y ver si es que efectivamente se había cumplido con lo que los pliegos establecen. Y claro, evidenciamos con esta información y el cruce de datos que esta empresa, que ya está adjudicada, no cumplía los índices patrimoniales que se requieren. Austrogas le pedía tener un patrimonio de $114.000 a las empresas y la adjudicataria no cumple. En el año 2016, el patrimonio de esta empresa, que se entiende hasta ese año es una empresa recién conformada, de cerca de $17.000 de patrimonio. En el siguiente año, en el 2017, tiene un patrimonio de $38.000 aproximadamente, y para el año 2018 llama mucho la atención que sube y se incrementa bastante el patrimonio con cerca de $100.000 más, pero aún así no le permitía llegar al límite que estaba pidiendo, o el monto mínimo que pedía el pliego, que era $114.000. Entonces, en los 3 años en donde esta empresa fue adjudicataria del mismo proceso, no cumplía el patrimonio requerido. Con un agravante, en el año 2016 se le adjudica este contrato, pero no hay, y además se lo hace a título directo con régimen especial, pero no justifican el por qué le contratan a esta empresa que no tenía patrimonio. Lo raro, Gustavo, es que en esta última declaración, por eso nosotros vamos a mandar los documentos a los entes de control, incluso a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. ¿Por qué? Porque también afecta a su competencia, es decir, a los oferentes a los que se les descalificó, que además tenían ofertas más baratas, también le afectó en esa posibilidad de poder prestar este servicio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es remitir estos documentos. Además, verificábamos que
incrementan $100,000 en sus activos, que supuestamente son vehículos, y sacamos la información desde la Agencia Nacional de Tránsito y efectivamente no existe ningún vehículo matriculado a nombre de esta compañía. Entonces es claramente evidente que se alteró documentos y el CERCOP manifiesta que se entregó un balance firmado por el contador de esta empresa oferente que incrementaba muchísimo su patrimonio, pero que no está en consonancia con lo que tiene en una declaración sustitutiva en el formulario 101 del Servicio de Rentas Internas. Entonces, no puede darse que cualquier oferente pueda presentar un documento que además no está acorde a la realidad, que podría incluso evidenciar una defraudación fiscal eventualmente, y claro, para ser adjudicatario de este proceso. Si hubiera sido el único contrato que se le adjudicó a esta compañía, podríamos haber dicho, aquí Austrogas también no tiene responsabilidad porque el oferente es el único que ha presentado una información que no es real. Pero lo que llama la atención manifiesto son estos dos contratos anteriores. El del año 2017 tiene también otra deficiencia. Se contrata a esta empresa para prestar este servicio de transporte de GLP con cabezales, incluido el chofer, dice el proceso. En el 2017 esta empresa debía prestar el servicio por 1 año y lo hace únicamente por 3 meses y vuelven a contratar nuevamente con esta empresa. Entonces ni siquiera cumplieron el plazo en el segundo contrato. Cuando yo hago pública esta denuncia por Twitter y obviamente publiqué el oficio con el cual requerí la información a Austrogas, inmediatamente los medios de comunicación se hicieron eco. El gerente remitió un oficio a la Secretaría Anticorrupción exigiéndome que me retracte en mis declaraciones porque el CERCOP había emitido ya un informe. Nosotros lo que hicimos fue recopilar la información en aproximadamente 30 días y ayer hemos presentado en una rueda de prensa las conclusiones. Pero luego de haber hecho pública esta denuncia, miembros no del directorio sino de la junta de accionistas, porque son varios accionistas privados, me remitieron información adicional de que las plantas de envasado no contaban con los permisos. Esto es doblemente grave, es gravísimo. Esto tiene antecedentes y muy serios. Recordamos, probablemente fue el año 2016 también cuando se dieron denuncias públicas, se hizo un verdadero escándalo, pues una decena por lo menos de trabajadores se vieron afectados por un gravísimo incendio en el cual estuvieron a punto de perder su vida, sufrieron quemaduras en un alto porcentaje de su cuerpo. Y es increíble que luego de semejante experiencia que se tuvo allí, hayan tenido que transcurrir 2 o 3 años y no se haya podido poner en orden a esta empresa, pues se entiende que no cumple aún con los requerimientos que se tiene para operar. Han pasado 7 meses del año 2019 y los permisos se entiende porque así le exigimos a cualquier ciudadano que tiene un comercio, que tiene un negocio, le exigimos que lo primero que tiene que hacer, al menos en el primer trimestre del año, es cumplir con sus autorizaciones y más aún si tienen que ver con seguridad industrial. ¿Qué dicen los informes de la ARCH? Porque además solicitamos de manera oficial también a la Agencia de Regulación y Control. Austrogas mantiene expedientes administrativos abiertos por incumplimientos a la ley y a los reglamentos de la ARCH en el ámbito de los informes de seguridad industrial. En 2 ocasiones ya se le ha oficiado a Austrogas para que pueda cumplir con las condiciones de autorizaciones y permisos para sus plantas de almacenamiento y envasado que lamentablemente no cuentan con estos permisos. Esto hemos puesto en conocimiento ya del Ministerio de Energía. Hemos hecho lo propio con la empresa Petroecuador, que es la propietaria de la mayor cantidad de acciones. Ellos además estuvieron permanentemente informados de lo que nosotros ya veníamos investigando. Y claro, conocemos que el día de ayer o antes de ayer ha sido ya notificado el gerente para que pueda presentar su renuncia. Me parece que el día lunes se reúne el directorio de la empresa para que puedan designar una nueva gerencia o encargar a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos con estas investigaciones, que además las hacemos públicas y las ponemos en conocimiento de la ciudadanía? Que la contratación pública sea una contratación limpia, que además permita condicionantes de transparencia, de igual participación y democracia para todos los oferentes, que no se direccionen los procesos porque eso sucede muchísimo. Estamos acompañando en Petroecuador, y eso también quiero mencionar, varios procesos de contratación que en esta empresa
se invierten cerca de 37 millones de dólares solamente en un contrato de seguridad del personal para sus instalaciones. Es un contrato millonario. Esto es una cuestión que trasciende ya a Austrogas, esto es Petroecuador. Ah, sí, claro, hacía referencia. Ahora, para no salirnos aún de Austrogas, ¿qué justificaciones, si es que se puede encontrar alguna, tendría esta especie de cacería de brujas que fue denunciada el día de ayer? Por lo menos una persona, no sé si otros más han sido afectados, que se les impidió de una manera burda, además antitécnica, ilegal, ingresar a su puesto de trabajo. No existe justificación alguna. Creo que habría que preguntarle al exgerente, y no es una sola persona. El día de ayer en la rueda de prensa estuvieron 2 personas. La señora que hizo público su pronunciamiento, con cerca de 22 años de servicio en Austrogas. Había otra señora con 14 años de servicio en Austrogas que también había sido impedida de ingresar a las instalaciones. Pero en estos días también hemos recibido información de que cerca de 8 funcionarios han sido retirados. Me parece que algunos sí por intervención del Ministerio de Trabajo y la Inspectoría han sido pedidos que sean ingresados nuevamente. El hecho, ingeniero Ordóñez, de que estas empresas públicas funcionen como una especie de feudo en el cual existen estructuras piramidales, autoritarias, que van mucho más allá de los alcances que sus funciones les dan, ¿no dan cuenta de que la corrupción sigue campante en el país? Usted señalaba estos problemas globales que hay, contratos por 39 millones de dólares para seguridad, que a lo mejor podrían justificarse, eso no lo vamos a cuestionar, pero que se dan de manera irregular, gerentes, representantes legales, inclusive de Petroecuador, que son detenidos en los Estados Unidos portando cantidades de dinero que es prohibido de ingresar allá. Si usted ingresa en Estados Unidos, como en la gran mayoría de países, más de $10,000 tiene que declarar y justificar su origen. $250,000 fue encontrado en manos de Roberto Barrera y está siendo investigado él por lavado de activos. ¿Qué es lo que está pasando? Que efectivamente la corrupción lamentablemente se ha institucionalizado en varias dependencias públicas de manera lamentable, y además siempre lo digo, con participación de las empresas privadas, porque la denuncia de Arroz Verde, el caso Arroz Verde, es clarísima. Usted puede ver ahí cómo empresas privadas, multinacionales constructoras, han sido corruptoras también de estas instituciones y también de funcionarios. En el caso puntual de Petroecuador al que usted hace referencia, precisamente esta semana mantuve una reunión con el gerente de Petroecuador. Él nos había manifestado, y ahí quiero también comentar algo como un antecedente. La Secretaría Anticorrupción ha firmado varios convenios para prevenir precisamente este tipo de actos con algunas instituciones, incluso una es la Asamblea Nacional. Con Petroecuador también lo hicimos a través de EMCO, que es la empresa coordinadora de empresas públicas. Lo que vamos a hacer es formar un comité de integridad ética, pero no porque la Secretaría pone las condicionantes para conformar este comité. Lo hacemos a través de las Naciones Unidas y los indicadores OCDE, que es lo que le hemos dicho a Petroecuador. Y de hecho tenemos una persona de la Secretaría Anticorrupción que ya está acompañando los procesos de contratación en Petroecuador. Pero el comité está en proceso de conformación. Ahorita solo tenemos una persona que es especialista en contratación pública que está ahí. En esta semana que me reuní con el gerente, vamos a revisar este contrato al que hacía referencia ahora, que tiene un presupuesto referencial de cerca de 37 millones de dólares, en donde han habido, me parece que 10 ofertas presentadas, y fue adjudicado la cuarta oferta en términos de propuesta económica. La primera oferta es la que ha mantenido la prestación del servicio en los últimos años. Entonces, claro, la preocupación que teníamos es que incluso a nivel interno en Petroecuador, en las comisiones, en las dependencias requirentes, exista contacto de funcionarios con estas empresas adjudicatarias, que eso es lo común, eso es lo que se da. Y no solo en Petroecuador, se da, por ejemplo, en CNT. Tenemos también ahí una denuncia ya, y estamos trabajando con CNT en un contrato de cerca de 40 millones de dólares de compra de fibra óptica. Estamos hablando de contratos millonarios que llevan adelante estas empresas. Entonces, en Petroecuador puntualmente estamos ya en el proceso de conformación del Comité de Integridad, y estamos ya revisando absolutamente todas las ofertas que fueron presentadas para este contrato en específico. Está por venir otro contrato también que tiene que adjudicarse, asimismo por el orden de los 40 millones de dólares de seguros.
Es un contrato grande también y ahí vamos a ingresar desde la etapa precontractual. Entonces, lo importante, y claro, sin desconocer las competencias que tiene la Secretaría Anticorrupción, es que podamos generar este acompañamiento permanente de personas externas a las instituciones que puedan tener un criterio más objetivo sobre la calificación de las ofertas. No intervenimos en la competencia que tiene la propia entidad y obviamente el comité de calificación, pero sí advertimos previamente, porque este es un tema de prevención, advertimos previamente un posible direccionamiento de estos procesos. En términos más generales, la Comisión Anticorrupción, de la cual usted es parte, ha exteriorizado también su preocupación por lo engorroso que resulta configurar casos en Ecuador que puedan convertirse eventualmente en casos para la Fiscalía y en casos judiciales, pues es el ámbito en el cual debe actuar la justicia y en el que se encamina para que siga el denominado debido proceso. La Corte Constitucional acaba de tomar una muy importante decisión, reformando una decisión de la Corte Nacional de Justicia que se la tomó en el 2010 e interpretando también la Constitución como es la función de la Corte. El resultado final es que la Fiscalía del Estado ya no requerirá un informe previo de la Contraloría, además con conclusiones comprometedoras para poder iniciar una acción penal por delitos de peculado y otros. ¿Cómo mira usted esta resolución de la Corte, que dicho sea de paso, ha sido impugnada por algunos legisladores? La Secretaría Anticorrupción, dentro de este proceso, presentó un amicus curiae. Estábamos a favor de esta propuesta, que además fue impulsada también por la Contraloría General del Estado, y es una noticia totalmente positiva, porque también a nosotros nos permite, nosotros tenemos un listado que ojalá en algún momento tenga la posibilidad de enviarles, porque además es un listado grande, de varios procesos contractuales que ya incluso tienen informes definitivos de Contraloría con el establecimiento de glosas que lamentablemente no han podido continuar porque no tienen este informe porque de no había el responsabilidad. informe de Contraloría. No había el informe de Contraloría que determine la responsabilidad. Y claro, ahí hay recursos que se necesitan recuperar, porque este momento lo que la gente dice y la ciudadanía pide es que existan los mecanismos para poder recuperar los dineros que han sido lamentablemente desviados por estas actividades corruptas. Entonces esta resolución nos ayuda muchísimo para nosotros poder judicializar incluso varios procesos contractuales que además tienen que ver con obras emblemáticas, incluso en Cuenca, como el caso del poliducto Pascuales-Cuenca. Ahí estamos también con un equipo de trabajo también ya empezando a revisar, porque además hay una cantidad de expedientes, son cerca de 18 leits de cientos de fojas que son necesarios revisarse, y que las Naciones Unidas lo hizo a través de PNUD, un informe previo, y determinó que hay irregularidades, incluso en términos de la calidad técnica de la obra. Entonces hay varias cosas para... Recuerde, ingeniero Ordóñez, también usted hace muy poco fue concejal del Cantón Cuenca, que aquí se pidió investigar con mayor profundidad el tema de los contratos originales del tranvía. En el año 2014, si no nos equivocamos, o hasta el año 2014, la Contraloría realizó un primer informe sobre el tranvía y nunca volvió a revisar cuestiones del pasado. Porque no habían estos informes. Se han escudado a los actores justamente en el sentido de que Contraloría no había encontrado nada, pero fue el propio municipio en el año 2016, si no me equivoco, que pidió a esta entidad del Estado, así como a la Fiscalía, Procuraduría, etcétera, que se abran nuevas investigaciones porque había razones que lo justificaban. Se abre nuevamente la posibilidad de efectivamente realizar estas auditorías de una manera más independiente a fondo, pues la Contraloría, parte de lo que fue muy criticado es que utilizó técnicos auditores que venían de la capital de la República a realizar este trabajo, y la Contraloría en la ciudad de Cuenca, que tiene funcionarios probos, jamás pudo intervenir. Ahí lo que hay que tener cuidado, Gustavo, es que estos procesos se reabran para volverse a investigar antes de que prescriban. Porque recuerde que además hay este plazo de cerca de 7 años o de 7 años en los cuales no podría prescribir la acción. Por eso... Pero este plazo afecta a la propia Contraloría. A la propia Contraloría, por supuesto. Pero si el informe de Contraloría ya no es relevante, posiblemente la situación legal. No lo conocemos, pero posiblemente cambia.
Ahí lo importante sería que los concejales, actuando en función de sus competencias de fiscalización, puedan remitir nuevamente las peticiones a Contraloría para que se reabran los procesos de investigación. Pero recuerde que los plazos para prescripción de ciertos delitos que están establecidos, además, en el caso de la Ley Orgánica de Contratación Pública, prescriben en determinado periodo de tiempo. Por eso hay que tener cuidado. Desde el 2013 que se suscribieron los contratos, ya han pasado algunos años, ¿no? 6 años aproximadamente. Para el siguiente año o para fin de este año se cumpliría el periodo, por eso es importante tener cuidado. Pero con este pronunciamiento de la Corte se facilita la investigación y además la recuperación de recursos que están lamentablemente siendo parte de actividades ilícitas en el servicio público. Otro tema, ingeniero Ordóñez, que es de su conocimiento, el tema de Sopladora, la empresa contratista china Geshuoba, que remató su mal accionar cayendo también dentro de las empresas chinas que había utilizado facturas falsas para evitar el pago de impuestos, defraudando adicionalmente al fisco con respecto a todo lo mal ejecutado que ha sido el proyecto de Sopladora por parte de la empresa china. Sobre Geshuoba, y esto es público, son documentos de la Contraloría, hay una actuación muy, pero muy contradictoria de Contraloría, que un examen determina efectivamente millonarias multas en contra de Geshuoba. En un segundo informe más reciente, en el mes de enero de este año, las multas son reducidas del orden de 300 millones a 70 millones de dólares, y el doctor Jorge Morales, con documentos en mano, denunció en este medio de comunicación que en Quito se continuaba gestionando curiosamente y contradictoriamente por parte de entidades del Estado, con la ayuda de entidades del Estado, para dejar en cero las multas para esta empresa, y entendemos que la situación continúa igual. ¿La Comisión Anticorrupción ha hecho algo o va a hacer algo al respecto? La Secretaría Anticorrupción, luego de que el activista político Sebastián Ceballos, me parece que es una rueda de prensa, no sé si hace 2 o 3 semanas, y conminó para que la Secretaría pueda intervenir en la investigación. Al siguiente día me comuniqué con Sebastián y le pedí que me haga llegar todos los documentos. Hemos dispuesto también, ojalá tengamos respuestas lo más pronto sobre ese caso, hemos dispuesto también un equipo de gente para que pueda trabajar en la revisión de estos procesos y sobre todo en los informes de Contraloría. Quiero indicarle también, Gustavo, que esta semana que hemos tenido contacto con el ministro de Energía nos pidió que podamos también intervenir en varios casos, que además hay alguna información que nos puede proporcionar el mismo ministerio en SELEC. Así que vamos a organizar un poco el trabajo, porque usted no se imagina cómo han llegado las denuncias. Vamos a organizar el trabajo y vamos a intervenir también en SELEC. Eso quería, y ayer lo hizo público Iván, y eso también queríamos manifestar. Pero muchas puntualmente cosas se han movido en SELEC. Realmente es una especie de ojo de la tormenta en todo lo que ha sucedido en el sector eléctrico en Ecuador, y hasta donde conocemos, ingeniero Ordóñez, continúa muy alta la influencia allí de un legislador cuencano, Esteban Albornoz. Por eso es que nosotros hemos priorizado también la intervención en SELEC y esperamos lo más pronto poder tener respuesta. Sin embargo, lo de Sopladora ya lo estamos revisando. Se puede incluso preguntar a Sebastián, que ha sido de especial preocupación para nosotros. Más allá de esto, Ordóñez, saliéndonos un poco del tema corrupción, el día de ayer, de alguna manera, sorprenden las declaraciones del doctor Iván Granda, secretario de Anticorrupción, en el sentido de respaldar la nueva política minera del gobierno nacional. Está fresco, muy fresco para los cuencanos, para nosotros, la posición de Iván Granda, la posición suya pro defensa del agua, en consecuencia una oposición a los proyectos mineros en la provincia de La Suay. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿La perspectiva cambia? Yo ahí sí quisiera ser más objetiva con la lectura, ¿no? Venía escuchando, de hecho, ahora la radio en el carro mientras venía la radio, y los titulares decían: la Secretaría Anticorrupción está a favor de la política minera. Entonces, sí me parece que es una lectura. Es la interpretación de nuestro periodista. Secretaría Anticorrupción respalda la política minera. Y yo sí quiero. Incluso se había dicho el día de ayer, permítame antes de escucharle, de que se había sacado de contexto las declaraciones del señor vicepresidente. A ver, el vicepresidente tuvo una primera intervención en Telerama, en donde hizo una intervención general respecto a los proyectos mineros. A ver,
yo quiero dejar claro, en principio, que la posición de Iván y la posición mía, personalmente, relacionada a los temas mineros, es clarísima. Yo no creo que usted le haya escuchado a Iván decir estamos a favor del extractivismo. No, yo no he estado presente. ¿No? Todo lo contrario. Nos remitimos aquí a lo, Iván lo que ha planteado reportado por el periodista de la radio. Lo que ha planteado claramente es que es necesario que se regulen las actividades mineras ilegales que se dan en todo el país. Eso en un principio. Pero de manera general también Iván ha dicho, las fuentes de agua, los páramos, son necesario cuidarlos. Esa intervención, esa propuesta, ese planteamiento no ha cambiado en absoluto. Yo con tristeza he escuchado ayer, me parece que en este mismo medio de comunicación, a mi amigo Clever Calle, que es un activista del colectivo Yas Unidos, con quien trabajamos conjuntamente en la convocatoria del Cabildo Popular del Agua, la Vida y el Ambiente, con quien estuvimos en las acciones que emprendimos con Iván en el municipio de Cuenca para la declaratoria de los páramos libres de minería. En la Cámara Provincial, cuando hicimos lo propio y logramos sacar una resolución desde la prefectura relacionado a este mismo tema. Cuando estuvimos juntos actuando en este tema, ahí sí se reconocía lo que hacíamos desde la esfera política. Pero ahora le he escuchado el día de ayer que nos ha tratado de antiéticos. A mí me parece que es una visión totalmente lineal de lo que nosotros hacemos en este momento, sí, desde el gobierno. Yo no voy a defender posiciones porque tengo claros los principios, y lo propio ha hecho Iván respecto a cuál es la discusión en la provincia relacionado al tema minero. Y lo he dicho en la ciudad de Quito incluso, Gustavo. La discusión de la explotación minera no es la misma en la provincia de la Suay de lo que sucede, por ejemplo, en Zamora Chinchipe. Son realidades totalmente distintas. Aquí hay un mensaje posicionado, que además fue incluso una tarea nuestra, de Iván y mía como concejales, de que los páramos deben estar libres de actividades extractivistas a gran escala, de minería metálica. Y en eso nos mantenemos. La discusión tiene que darse. Pero es que no hay discusión. En términos académicos, aquí lo que vemos es que hay dos corrientes que no llegan a juntarse. De hecho, y esto nos parece un gran error en el gran acuerdo nacional de diálogo promovido, propuesto, liderado por el vicepresidente de la República, se excluyó el tema minero. Justamente cuando se estaba invitando y abriendo las mesas de discusión, se lanzó ya la nueva política minera y se lo hizo en la provincia de Zamora. Pero hay una mesa de biodiversidad y ahí sí se deben tocar estos temas. Pero allí temas. no se discute la política. La política minera está instaurada y el gobierno nacional la defiende. No, se discute lo que la mesa dice, Gustavo. Le digo, nosotros somos parte como Secretaría Anticorrupción de la Mesa de Democracia, Reforma Institucional y Lucha contra la Corrupción. Y le digo porque he estado en todas las mesas. Ahí participan todas las organizaciones político-partidistas, participan la ciudadanía, la sociedad civil, están organizaciones como Participación Ciudadana, por ejemplo, los bloques de la Asamblea representados en esta mesa. Y lo que se discute ahí es lo que la mesa dispone. Nosotros no llegamos con una agenda, y le digo porque soy parte de eso. Nosotros lo que hacemos es planteamiento. Por ejemplo, en temas de lucha contra la corrupción, el planteamiento es, se requiere que se apruebe la ley de extinción de dominio. Lo ponemos en la mesa y los representantes, en donde por ejemplo está representada la Unidad Popular a través de Natasha Rojas, que tienen voz y voto en la mesa. Lo propio sucede en las otras mesas que también han sido convocadas. Yacu decía, la comunicación debe ser de doble vía. Pero claro, es necesario que participemos en estos espacios de diálogo para construir y confluir en una sola propuesta. En esta mesa de democracia, ¿qué es lo que estamos planteando? Solo para ponerle un ejemplo, porque ese es un espacio en el que sí se podría generar alguna acción que luego tenga resultados. Reforma al Código de la Democracia, método de adjudicación de escaños, eso se está debatiendo en el acuerdo. Y hemos logrado un acercamiento con la Mesa de Justicia de la Asamblea Nacional y con el propio presidente para decirles, el acuerdo nacional plantea que esta es la necesidad, reforma del Código de la Democracia y el cambio del método de adjudicación de escaños. Esos temas que luego van a la Asamblea y que serán acogidos por la Asamblea, entrarán al debate. No podemos garantizar que en la Asamblea se apruebe, porque ya ahí será la voluntad del legislador. Pero la mesa, el gobierno, la sociedad civil, que está también siendo parte de este espacio de discusión, ya ha planteado una propuesta. Lo propio sucedería en el tema minero. La discusión es tremendamente compleja. Yacu Pérez dice también en sus declaraciones de ayer que no hay discusión.
que él no ha sido llamado ni siquiera convocado para ninguna reunión, estuvo fuera de la agenda del señor la vicepresidente mesa se convoca de la República. siempre, desde la inauguración. ¿Qué mejor oportunidad estando en la provincia, una visita oficial para conversar, para dialogar, para realmente establecer mejores canales para el debate, para la discusión? Desconozco los motivos por los que Claro, la y agenda no le del corresponde tampoco a vicepresidente, usted justificarlo, por haya supuesto. sido únicamente de reunión con los alcaldes, en donde estuvieron los 15 alcaldes además, quienes plantearon varias necesidades y algunas de ellas están relacionadas precisamente al tema minero. Por ejemplo, Santa Isabel plantea la reversión de varias concesiones. Eso es importante, casi lo olvido. Nosotros también hemos dispuesto una abogada especialista en temas mineros esta semana para que pueda revisar todas las concesiones mineras otorgadas en los últimos años. Ya, aquí en donde existen, permítame además, una pregunta. Aquí vamos a seguir en el mismo hilo de su respuesta, pero esta abogada, ¿qué intereses va a defender? Y lo hacemos esta pregunta porque el señor Sonnenholzner decía ayer el Estado no influye en las decisiones judiciales, y así es como se definirán. Se refería a los proyectos mineros de Río Blanco y Quimsacocha en las Cortes. Pero el Estado, y pretenda o no influir, sí está como actor. Y de hecho ha estado como actor, con acciones interpuestas en favor de los intereses mineros en Río Blanco y Quimsacocha. Han intervenido allí el Ministerio de Energía, el Ministerio del Ambiente, Arcom, incluso confundiendo, pues se entiende que estas son entidades del gobierno ecuatoriano que están para luchar por los intereses ciudadanos, pero aparentemente están luchando más bien por los intereses de las compañías mineras. Para terminar la idea respecto a la abogada que hemos dispuesto, es precisamente para poder revisar e investigar concesiones que conocemos han sido otorgadas por el exministro Córdoba, en donde me parece que incluso ahora es un funcionario de las concesionarias mineras de estas grandes multinacionales. Ya sabemos para quién estuvo trabajando, y de lo que conocemos hay presuntos casos de corrupción también en estas concesiones, en donde se otorgaron dineros a cambio de otorgarlas. Eso vamos a revisar, y ya tenemos una hoja de ruta, porque recién esta semana se integró la abogada, y la idea es que podamos llegar a determinar estas irregularidades y que obviamente se reviertan las concesiones. También hay que recordar que hay más de 200 concesiones que han sido ya revertidas, y al final siempre el mensaje es: en fuentes hídricas no puede haber minería, porque además así lo dice la Constitución, y en eso nos vamos a mantener, Gustavo. Es lamentable que a veces algunas visiones distorsionan las posiciones que hemos tenido, tratando de buscar un enemigo que no existe en nosotros, ni en Iván ni en mí. Siempre fuimos aliados de la defensa del agua, y en eso nos vamos a mantener, y lo hemos dicho incluso a nivel del gobierno, que esta es una discusión específica que en el Azuay tiene otras connotaciones, una connotación distinta, y si es necesario que en el Azuay también apoyemos esas acciones, porque además también deberíamos pedirle a la universidad y al municipio. 3 millones de dólares se estaban invirtiendo en estudios, Gustavo. ¿Qué han dicho los concejales? ¿Qué ha dicho el municipio? ¿Qué ha dicho la Universidad de la Azuay? ¿Qué ha dicho la Universidad de Cuenca sobre esto? Porque eso nos va a dar además más elementos, incluso para revertir las concesiones. La Universidad de Cuenca guarda silencio en general. Parece que en política de comunicación no les fue muy bien inicialmente, pero entre lo último que escuchamos, ya debe ser siquiera 1 año y medio, al ingeniero Cisneros de Promas señalaba que estaba perfectamente determinado que en la zona baja, en la llanura de Tarqui, se encuentra un importantísimo humedal, y que eso no podía ser tocado. Perfecto. Pero sí, hace falta una política por supuesto, de información mucho más abierta por parte de la Universidad de Cuenca. Yo recuerdo cuando se suscribió el convenio. De las universidades en general, porque no es la única. Así es, yo recuerdo que se suscribió el convenio, que se erogaron recursos, y lamentablemente no hay resultados, no hay documentos, no hay productos sobre esos estudios. Porque además eso ayudaría muchísimo en el proceso que se lleva adelante ya a nivel judicial. Porque también el vicepresidente lo ha dicho, esto debe resolverse en las instancias en donde está en este momento, que es la justicia. Para continuar, vamos a escuchar un video. Esto es información de última hora. Conoce también usted, ingeniero Ordóñez, de que en Chile se está ventilando un tema trascendental para la ciudad de Cuenca relacionada con el proyecto de tranvía. Dicho sea de paso, su compañero Iván Granda tampoco quiso dar declaraciones el día de ayer sobre el tema tranvía, señalando que ya no es concejal y que no se iba a referir a ese tema. Escuchemos declaraciones del alcalde Pedro Palacios, quien se encuentra en Chile. Justamente nos informa sobre cómo va este arbitraje que se espera de, al final, humo blanco, dirima sobre quién tiene la razón, el contratista o el municipio de Cuenca.
hay un tema de internet, creo. Ojalá no tengamos mayores inconvenientes. Un gusto saludarles desde acá, desde Santiago de Chile. Comentarles algunas actividades de la semana. Voy a hacerlo un poco rápido. Me voy a cansar con el brazo que yo mismo estoy teniendo, así que disculparán que ya vayamos con algunas vibraciones y todo eso. Bueno, comentarles un poco. Estuvimos el fin de semana en Molleturo conversando con los queridos vecinos de la parroquia de Molleturo. Súper chévere. Estuvimos con Carlitos Morales, bueno, con toda la gente de allá. Carlitos es el presidente del GAD. Qué gusto poder estar allá, recibir el cariño de las personas, entender sus necesidades. Seguramente ustedes vieron por ahí algún video. Hay mucho por trabajar en las parroquias, definitivamente. Hay temas de alcantarillado, temas viales, de agua. Y bueno, hemos podido avanzar con algunas cosas importantes y ciertamente la generosidad de los vecinos de Molleturo es importante. Estuvimos con una delegación, yo diría bastante amplia, como lo estamos haciendo en todas las parroquias, así que el domingo les pusimos a trabajar a los directores, queridos amigos. Eso es bueno, que trabajen también, ¿no es cierto? Los domingos no pasa nada. Así que gracias Caritos por recibirnos en Molleturo el día lunes. También continuamos pues con las gestiones. Estuvimos en el Valle. Fabián Carrión, el presidente del GAD, muy amable, muy gentil. Pudimos recorrer también algunas de las necesidades. Hay un tema básicamente de unos bacheos por una parte de una laguna que la taponaron, se está filtrando agua subterránea y ya estuvo la gente de riesgos también evaluando para ver qué solución les vamos a dar a los amigos del Valle. De hecho, el fin de semana en el Valle hicimos una minga y logramos más o menos limpiar el 70% de las cunetas y de algunas áreas que son necesarias para el mantenimiento. Así que vecinos, al menos de las parroquias, es importante que mantengamos las cunetas. Por favor, voy a cambiar porque ya me estoy cansando. Que realmente mantengamos y cuidemos las cunetas de las parroquias que son necesarias. Bueno, también fuimos a Santana, una parroquia que ha tenido la gentileza desde hace muchos años atrás de recibir mediante lo que es el relleno sanitario, manejado de una manera muy técnica, pero obviamente es importante que nosotros tengamos la conciencia de que es una parroquia que da un servicio gigantesco a nuestra querida cuenca. Conversamos de muchas necesidades. Hay unos temas de unos asfaltos que se tienen que hacer, que está bastante avanzado. Yo creo que una semana o dos más estaremos iniciando esos trabajos. En fin, mandarle un saludo a Manuelito Matute, también el presidente de Santana. En esta semana también han habido 3 operativos de seguridad. Continuamos con los mismos. El último fue hoy en la madrugada de hoy. Desde la medianoche, 2 de la mañana, se estuvo haciendo algunos recorridos, un operativo en algunos sectores. Y eso es lo que estamos haciendo. También nuevamente hemos estado por el Arenal, hemos estado en algún otro mercado, hemos estado en algunas parroquias de Baños. Estuvo, si no estoy mal, fue el domingo, haciendo en la noche un operativo. Así que es importante articulando. Recuerden que la seguridad es tarea de todos, y ya les voy contando otras cosas adicionales en cuanto a ese tema. Sin embargo, ha sido súper interesante poder entender la dinámica de cómo se maneja el tema de seguridad. La seguridad no solamente es una presencia de agentes o policías, etcétera. La seguridad es tarea de todos, pero sobre todo de una labor de inteligencia, ¿no? Donde se va poco a poco recabando información, teniendo datos. ¿Por qué es importante la inteligencia, amigos? Porque ahí tenemos los argumentos que van a permitir tanto a la Fiscalía como al juez poder dictar una sentencia ante estos señores o señoras que lo que hacen es infringir la ley. Entonces hay que trabajar bastante bien para tener estos argumentos. Caso contrario, lo que siempre sucede, ¿no? Se les retiene, están un día, 2 y salen por falta de pruebas o por lo que fuese y a continuar delinquiendo. Entonces vamos a hacer las cosas lo mejor posible. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, el proyecto Vida que se está trabajando, que es el rescatar
a los indigentes que desafortunadamente tenemos en la calle esta semana. Desde la semana pasada a la fecha han sido 28 personas que se han podido... Para quienes se encuentran en nuestra sintonía, les comentamos que este informe fue enviado hace muy pocos minutos por el alcalde Pedro Palacios, quien se encuentra en Chile. Esperamos, no conocemos el contenido total, que se refiere efectivamente al tema del arbitraje que se está ventilando allí, que es la principal razón que le tiene allá al alcalde Palacios. De ser ciudadanos, de ser seres humanos por sobre todas las cosas. Bueno, han habido algunos temas, como tal vez han escuchado. Yo sigo cambiando de brazos, ya me canso, disculparán. En San Francisco continuamos, de hecho el día de ayer ya recibí la información, se están mandando a hacer los aleros. Ojalá para finales de este mes ya estén listos, señores comerciantes de San Francisco. Ustedes conocen y saben, al menos la gran mayoría, los que sí quieren ser parte de la solución, no parte del problema, los que sí quieren realmente hacer las cosas bien. Ustedes conocen en las múltiples reuniones que se ha tenido cómo hemos venido trabajando, y definitivamente ya está bastante avanzado. Ojalá para finales de este mes estén ya empezando a instalar los primeros, al menos ese es un compromiso del proveedor. Confiemos que así sea, ¿no? Es importante. También hicimos un lanzamiento de las colonias vacacionales. Ustedes han sido muy gentiles con sus comentarios, compartiendo, hablando, inscribiendo. Por favor, en esta misma red social ustedes pueden encontrar el video. Y claro, a esta época de vacaciones hay que buscar que los chicos estén ocupados haciendo algunas cosas, aprendiendo algunos temas que creo que es fundamental. Vamos a seguir trabajando también con nuestros chicos, con nuestros ñutos, con nuestros guaguas, que es fundamental. Se me estaba escapando antes el día de mañana, el día sábado y domingo, en el portal artesanal que maneja la EDEC, vamos a tener la posibilidad de tener una feria artesanal. Vayan a ver justamente cómo se hace los sombreros de paja toquilla y algunas otras cosas adicionales, así que visiten porque es auténtica, la feria esta es auténtica artesanal, así que mañana y el día domingo, por favor, acompáñenos en ese sentido. ¿Qué más? Pues estoy aquí viendo para no olvidarme de algunos temas. El día lunes ustedes también fueron testigos, ya se firmó con el Sindicato de Choferes Profesionales de Baños el convenio para que los conductores de las unidades tranviarias terminen esa capacitación. Aquí voy a demorarme un poquito porque quiero ser muy claro. Muchas personas tal vez no me he hecho entender yo, o algunas personas quieren tergiversar la información. A ver, los choferes que fueron en su momento contratados tenían unos requisitos que los determinó la administración anterior, y sobre eso yo no voy a conversar. Lo importante es que esos choferes que fueron contratados y capacitados por la empresa de Metro Tenerife, que incluso algunos viajaron hasta España, algunos otros estuvieron también capacitándose en Cuenca, todos tienen la capacitación para manejar, conducir el tranvía. El asunto es que se necesita tener una licencia que los oficialice, por decirlo de alguna manera, que les dé la legalidad de que sean conductores, choferes, si ustedes quieren llamar por la palabra correcta, es conductores del tranvía. Entonces, la mejor forma para, solventar este contratiempo que eran las licencias, era uno de los puntos álgidos que se vinieron conversando durante 6-7 meses y no se lograban un acuerdo, y nosotros en estos escasos 50 días ya lo hicimos, es que la ANT pueda permitir que con la licencia tipo E puedan conducir. No es que cualquier persona, cualquier chofer, dama, caballero que tenga la licencia tipo E puede conducir un tranvía. No, se necesita una capacitación especial. Para tener la licencia tipo E son como 750 horas. La capacitación que tuvieron ya los conductores del tranvía son más o menos de 400, alguna cosa así, un poco más. Y solo nos falta esta pequeña parte, porque también he escuchado alguna gente que dice, ¿por qué no se les da lo mismo que a todos? Bueno, todos ellos no van a ahorrarse nada, van a tener exactamente la misma cantidad de horas. Lo que pasa es que muchas de ellas ya las tuvieron, como 400 y pico, 450, alguna cosa así de horas, ya tuvieron la capacitación. Y ahora, para algunos
choferes que quieren sacar su licencia tipo E, un chofer de un bus, de un camión, de una volqueta, lo que sea, pues tiene que seguir su curso, y normalmente los cursos suelen ser los fines de semana y por eso se alarga el tiempo. Los conductores del tranvía están desde el lunes pasado todos los días, entre 8 y 10 horas diarias. Entonces por eso es que se va a cortar, pero no es que van a tener menos horas, van a tener exactamente la misma cantidad de capacitación, y eso es importante que ustedes sepan, porque es facilito a veces escuchar a alguien y dar criterios y emitir juicios de valor, pero yo creo que siempre lo que hemos dicho es hablemos con la verdad, digamos las cosas como son, así algunas no nos guste mucho o lo que fuese, ¿no? Pero esto es así, que muchas gracias a Luchito, el presidente del sindicato de choferes profesionales de baños, que decidió ser parte de la solución y no ser parte del problema, y buscar la forma ágil de ir tomando decisiones en favor de los cuencanos. Así que... Declaraciones de Pedro Palacios desde Chile. Lamentablemente esperábamos nosotros que se refiera al tema fundamental que le tiene allá en Chile a Pedro Palacios, el del arbitraje con respecto a la constructora del proyecto Tranvía. No ha señalado nada, posiblemente aún no hay definiciones dignas de reportar, o podría quizá ser una mala estrategia hablar antes de que se dirima este tema en este arbitraje que resulta fundamental para la ciudad de Cuenca. Cerremos el diálogo y gracias por su paciencia, ingeniero Ordóñez. Desconocíamos realmente el contenido de lo que venía en este video del alcalde. Sí, hubiera sido bueno tener alguna noticia, algún avance respecto al tema del arbitraje. El tranvía sigue siendo una preocupación en Cuenca. Yo veo con preocupación el hecho de que se hayan paralizado las gestiones para la operación ya definitiva. Esto tiene un costo, ¿no? A los concejales hay que llamarles, hacerles un llamado para que analicen eso. El hecho de que el tranvía no opere implica un costo mensual que tiene que la ciudad eventualmente asumir en algún momento. Todo tiene un costo, todo tiene un gasto. Entonces el llamado es para que se pueda seguir fiscalizando esta obra. Sobre la intervención de Iván el día de ayer respecto a la pregunta sobre no la fiscalización, pero sí la investigación sobre el proyecto tranvía, más allá de la posición que tenga Iván, y que además yo también respaldo, trabajamos como un equipo, nosotros no descartamos que eventualmente, si hay el requerimiento específico, luego obviamente de intervención de la fiscalización a través de los concejales, porque recuerde que el GAD es autónomo precisamente, y para eso tiene su ente de fiscalización, pero si eventualmente se requiriera, sobre todo porque hay recursos del Estado central, que la Secretaría Anticorrupción intervenga, lo analizaríamos. Un tema final, quizá, ingeniero Ordóñez, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las denuncias se suman en cuanto a ineficiencia y corrupción. $7 millones de medicamentos que se encuentran embodegados en un hospital en Quito. Otra situación similar sucede en Guayaquil. Denuncias de la Comisión Ciudadana Anticorrupción de sobreprecios, 10 contratos analizados, 3 millones de sobreprecio, y una respuesta absolutamente sui generis de Paul Grande, el presidente del directorio de este organismo, en el sentido de que este es un problema estructural. Aparentemente se debería entender sin solución en el IES. También tendría que resolverse ese problema estructural. Me parece que hay una propuesta y esperemos que avance en ese sentido. Sobre la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción, también en alguna entrevista que pude compartir con uno de sus miembros en la ciudad de Quito, les habíamos indicado y les habíamos hecho un llamado para trabajar conjuntamente en casos específicos en donde se requiera. Nosotros no desvirtuamos estas iniciativas, por el contrario, las denuncias de donde venga son positivas. Lo importante es que podamos erradicar la corrupción en el país y que podamos además sumar estos esfuerzos. Desde el gobierno nacional hay una línea clarísima, eso lo ha manifestado el presidente, y es que podamos generar una política de prevención, sobre todo, no solo la sanción. No se trata de que siempre tengamos más presos, además las cárceles ya no abastecen. Lo que queremos es que cambiemos esta cultura de pensar que, claro, si es que se hace obra, no importa si roba, que claro que sí, pues si mi vecino que es funcionario público ha tenido la posibilidad de comprarse una linda casa con un salario básico, que bueno, no, esas cosas hay que además erradicarlas y generar una cultura mucho más transparente y de integridad. Puntualmente en el caso del IES, también hemos hecho este llamado a la Comisión Nacional para que nos entreguen información y poder analizarla. Esperamos poder tener resultados, Gustavo. En el caso Sopladora, puntualmente en unas pocas semanas le voy a pedir un espacio ahí para poder informarle qué es lo que hemos encontrado. Los casos INA Papers y el informe Majano
¿Son temas tabú para su comisión? No, para nada. Más bien lo que queremos, y eso creo que ha sido uno de los logros de este gobierno, lo que pasa es que a veces olvidamos un poco lo que hemos pasado hace solo 2 años, en donde se intervenía la justicia, se llamaba... Yo revisaba un documental que está colgado en YouTube sobre la metida de mano en la justicia por parte de Rafael Correa y cómo se remitían los correos desde Alexis Mera hacia la Secretaría Jurídica y se indicaba qué juez debe pronunciarse de qué forma, en determinado caso. Es tremendo, y esto ha quedado ya no pasa. Documentado. Sí, y eso ya no pasa, o sea, al menos de lo que tenemos conocimiento, de lo que yo sé y puedo dar fe, es que eso ya no sucede. Porque si no, ya se hubiera fallado en determinadas situaciones en donde probablemente al presidente se ha pedido investigar y ya se hubiera fallado a favor del presidente, pero eso no ha pasado. Y ¿usted está convencida de que hay independencia en la justicia totalmente actualmente? Y lo digo porque he logrado estar en reuniones con la propia fiscal Diana Salazar, en donde ella tiene una posición clarísima de cómo intervenir en ciertos casos que requieren ser investigados. Con la presidenta de la Corte Nacional también he estado en algunas reuniones. Sin embargo, es necesario también que se dé una depuración y un análisis de la actuación de determinados jueces, como es el último caso al que usted también hace referencia, el Arroz Verde, y la emisión de esta última actuación de los jueces sobre la detención de Alexis Mera. Entonces, en eso sí podemos dar fe de que ya no se interviene en la justicia. Y en el caso Arroz Verde, el caso Majano, tiene que seguir su curso de investigación. Y el presidente lo ha dicho claramente, investiguen la corrupción de antes. Pero la Secretaría antes, no va a intervenir. La que haya ahora y la que haya después. Si es necesario que la Secretaría intervenga, sí. Porque nosotros facilitamos... ¿Qué haría necesario? Facilitamos a veces la consecución de información para los expedientes, por ejemplo. Si es que tenemos algún indicio adicional, nosotros lo remitimos a la Fiscalía. Lo hemos hecho en varios casos. Si no hemos podido hacerlo público porque está en etapa de investigación. ¿Pero requieren ustedes de que alguien les excite a hacerlo? No, podemos actuar de oficio. Pueden hacerlo de podemos oficio. Actuar de oficio también. Podemos hacerlo. No podemos levantar las manos ante ningún caso, porque no podemos ser discrecionales. Y hay que dejar claro otra cosa, no es que somos juez y parte, porque dicen, claro, la Secretaría es un ente adscrito a la Presidencia. Estamos autodepurando incluso al interno del propio Ejecutivo. Bueno, ese es nuestro rol. La mejor forma de juzgarlo será a través de sus actuaciones. Así es. Y están, como no puede ser de otra manera, esa es la función pública en la mira de la ciudadanía. Bienvenida y muchas gracias por su presencia. Ingeniera Ordóñez, la ingeniera Dora Ordóñez es subsecretaria de la Secretaría Anticorrupción Nacional.